Mis apreciados amigos, bendiciones para ustedes y sus familias. Hoy, como todos los domingos, quiero compartirles este breve y sincero mensaje. Y es que estamos viviendo tiempos difíciles, pues indudablemente hay una batalla entre la luz y las tinieblas y atravesamos por situaciones de incertidumbre, de momentos raros, de cosas sin sentido común que pareciese estar avisándonos que este mundo anda al revés. Y es que todo lo que está a la orden del día en nuestras sociedades, es decir, todo aquello que se está permitiendo, es precisamente lo condenado por Dios por medio de su palabra. Fíjese algo, mire, la injusticia, la impiedad y la inmoralidad reinan hoy en día y arrastrando como cualquier cosa a la justicia, a la piedad y a los principios cristianos que nos enseña precisamente la palabra del Señor. Y seamos claros, todos los que adversan a Dios y a los principios bíblicos siempre van a promover ese tipo de acciones o de conductas en la sociedad, e incluso aquellos que, conociendo la fe, prefieren apartarse y seguir bajo el imperio de la carnalidad, rechazando día a día el llamado de Dios. ¿Para qué? Para dejarse llevar, trastornar su razón y entenebrecer sus corazones. Y aquí, mire, hace mucho sentido lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 22:14, cuando nos dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Detrás de todo esto, vemos cómo la humanidad se excusa bajo un telón de modernismo, de tecnología, de avances científicos, de creatividad, de libertad, pero que más allá de producir vida, de preservar la vida humana, de preservar la creación de Dios, procura aniquilarla, su pretexto de supuestos derechos, de principios de democracia y de libertad, que han producido en nuestras sociedades más vanidad, más abusos, más egoísmos, persecuciones, difamaciones e insultos, y han nublado el entendimiento de las personas, haciendo de sus corazones cada día más duros, llenos de rencor, de envidia, de rabia, entre otras cosas. Y fíjese al respecto, el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículos 18, al lamentarse él por el pueblo y la nación de Israel, decía: hay de los que traen iniquidad con cuerdas de falsedad, y el pecado como coyundas de carreta. En otras palabras, estaba diciendo: hay de aquellos cuya maldad es ayudada por palabras de mentira, y quienes en su orgullo e incredulidad desafían la ira de Dios. ¿Para qué? Para entregarse a sus vidas o coadyuvar para que otros se abandonen al pecado sin ningún tipo de vergüenza o de conciencia. Sin lugar a dudas, se está cambiando la verdad de Dios por mentiras. Mire, mentiras creadas por el hombre. ¿Para qué? Para justificar el pecado. Y que incluso ha permeado en ciertos sectores de la iglesia, quienes, a causa de la predestinación de ser llamados, han flexibilizado incluso la salvación del alma para la vida eterna como algo que no se pierde, cuando una cosa es ser llamado por Dios y otra cosa es ser escogido por Él. Y ojo con esto, mis queridos amigos, y seré breve. Hay un llamado de Dios en general, y ese llamado va dirigido a todos. Es decir, Dios te dice: ven, y si crees serás salvo. Pero ese llamado no necesariamente nos hace escogidos por Dios, pues para ser escogidos a causa de ese llamado nos condiciona a ser obedientes, a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, resistiendo el pecado, una vida sin manchas, ayudados por el Espíritu Santo en oración constante y ferviente. ¿Para qué? Para que al momento de ir al gran tribunal de Dios, ante el juicio ese de que nadie se escapará, podamos ser dignos de ser glorificados ante el Padre, y para poder sentarnos con nuestra corona con Jesucristo en el trono de Dios. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu hoy le dice a las iglesias. Recuerde algo: a los que Dios llama,
Él tiene que justificarlos. Y a los que Él justifica, entonces Él los glorifica. Por eso la palabra dice, y repito, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero mire, yo he tratado de razonar, pensando amplia y reflexivamente, poniéndome al lado incluso de aquellos que desafían la voluntad de Dios y su palabra. Y todavía no he podido definir, ni siquiera establecer el lado coherente de esas líneas de pensamiento. Lo que sí he podido determinar es un afán caprichoso y rebelde de llevar la contraria. Solamente eso, pues sus preceptos o ideas son alejados al principio inherente del ser humano. ¿Cuál es? Preservar la vida. Pues esos actos disfrazados de libertad no son más que hechos vergonzosos, con pasiones desordenadas y sobre todo contra la naturaleza divina. Y mire, esto es muy sencillo. Y voy a ser gráfico con el perdón de las mentes más susceptibles y sensibles. Por ejemplo, la corrupción institucionalizada. Se crean leyes de apariencia buena, pero llenas de mentira, que buscan favorecer a algunos a costa de los dineros de otros. ¿Y esto a qué lleva? A la pobreza de los pueblos. ¿Y qué genera la pobreza de los pueblos? Delincuencia. ¿Y qué trae la delincuencia? Muerte. Entonces se ha perdido el respeto a la vida. Otro ejemplo, se aprueban leyes de tuerca con tuerca y tornillo con tornillo, cuando tuerca y tornillo producen vida, el resto no, por más que se le quiera llamar un derecho. Ya da igual si se es adúltero, fornicario o asesino, en fin. Lo que es malo e injusto está sustituyendo los valores humanos y sobre todo los principios cristianos o los principios bíblicos. Mire, leyes a favor del aborto, leyes en contra de la familia como núcleo de la sociedad. Además, oiga esto, de leyes que por más libertad de culto que exista, están prohibiendo hoy predicar la palabra de Dios en algunos lugares, incluso provocando una postura de enemistad, de rabia, de persecución con quienes tenemos el derecho de estar en contra de todo aquello que esté en contra de la palabra de Dios y que, repito, no produce ningún mal a la vida del hombre, a diferencia de aquellas ideas o postulados que la adversan. Y esto es triste, porque hay un intento por destruir las normas de Dios, de lo que es bueno y de lo que es justo, y en lo que se está procurando crear confusión a los hombres y a las mujeres, y a crear confusión incluso a nuestros niños y niñas. Y ¿sabe algo, iglesia? Eso sí no lo podemos permitir. Mire, quizás algunos se indignan ahora por estas situaciones. Y creo que cada uno en su momento hará un juicio de valores para determinar qué es realmente lo que lo afecta o lo que no le afecta. Pero de algo sí estoy seguro, y es que tal y como dice la palabra de Dios, la maldad del mundo se ha multiplicado. Y oiga esto, una maldad que más allá de establecerse bajo un análisis de principios morales, éticos, filosóficos, sociales, de qué es maldad y qué no, esta simplemente procura atacar a diestra y siniestra todos los principios cristianos, que como dije anteriormente, únicamente lo hacen por capricho y por rebeldía. En realidad el mundo está yendo al revés. Pero sabe, eso no es de preocuparse, pues la Biblia así lo ha expresado. De lo que realmente hay que preocuparse es de la labor de la iglesia y de sus miembros frente a este mundo que transcurre al revés. Y ojo, la idea no es caer en fanatismo religioso, no. Es simplemente darse cuenta de que el mundo está preparando algo o que el mundo está maquineando algo de ciertos sectores muy poderosos que pretenden controlar el mundo. ¿Para qué? Para alejar a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en piedra de tropiezo ante sus diabólicas ideas, aun cuando vengan vestidas de oveja. Y es que de algo debemos estar claros. Oiga esto, que nosotros predicamos de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue crucificado precisamente porque era piedra de tropiezo para muchos. Esto no le suena familiar,
pero Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre, y que dijo: a causa de mi nombre seréis perseguidos y odiados hasta la muerte. Pero también dijo Jesucristo: dichosos los perseguidos a causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mire, Dios conoce los tiempos. Dios conoce las realidades actuales. ¿Y sabe qué? Hoy hay quienes ven a Dios como un enemigo al que hay que combatir. Él lo sabe. Incluso detestan la palabra de Dios y están dispuestos a perseguir a todo aquel que cree en Él. Dios lo sabe. Mis amigos, si bien nuestras armas son carnales y no espirituales, no es menos cierto que nuestra fe debe ser puesta por obra. Jesús nos dijo: id y predicar por el mundo a toda criatura. Mire, Dios está esperando que la iglesia cumpla esa labor. Que la iglesia no se esconda detrás de un manto de religiosidad, sino de un genuino y verdadero amor por las almas, orando con mucho fervor y amor precisamente por la que más la adversa. Pero Dios quiere un pueblo maduro en la fe, no un pueblo de ese que hoy se la pasa diciendo a Dios: me hace falta. Un Dios que se la pasa diciendo: Dios, no tengo esto. Y fíjese, eso es lo que más se predica en nuestras iglesias y en la que mayormente se concentran nuestras oraciones. Señor, no tengo. Señor, yo quiero. Señor, me hace falta. Señor, esto y Señor, lo otro. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sabe algo? En la medida en que buscamos el reino de Dios y nos acercamos a Él, asimismo nosotros vamos a poder compartir de ese reino de Dios a otras personas. Y este es nuestro propósito principal como cristianos. Y en la medida que nosotros nos acercamos y acercamos a otro al reino de Dios, Él irá añadiendo todo aquello que nos haga falta. Mire la oración que Jesús nos enseñó, ¿cuál es? Padre nuestro, ¿y qué dice? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y es que cuando nos acercamos al reino de Dios, al reino de los cielos, es porque nosotros estamos buscando que su voluntad divina sea a favor de nosotros. Una voluntad que de darse pasa de ese umbral de lo divino y sobrenatural al umbral terrenal, a la tierra, materializándose en mi vida y en tu vida. Mire, Dios necesita hombres y mujeres con una identidad de fe madura. Identidad que poseemos únicamente por la gracia de Dios, pero por el poder transformador de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no la desperdiciemos. Esa identidad, oiga esto, nos hace a usted y a mí más que vencedores. Y es que a causa de esa identidad es que nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo. Y por lo tanto, y para malestar de muchos, siempre iremos en contra de las corrientes del mundo. Un mundo en el que Satanás se mueve, pero en donde Dios nos ha dado las armas necesarias para hacerlo retroceder. Mire, nuestra identidad en Jesús siempre nos hará movernos en sentido contrario al pecado. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos ayudará y guiará y pondrá en nosotros convicción de pecado. Y sabe, nos ayudará a resistir y a avanzar porque nosotros sabemos a quién recurrir. Mire, hoy Satanás prepara situaciones para desenfocar a la humanidad e incluso a los propios cristianos. Él trata de llevarnos a su nivel. Pues él sabe que no puede subir al nivel en donde Dios nos tiene, porque cuando nosotros estamos en este nivel, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y entonces Satanás no puede alcanzarnos. Cuando tenemos una identidad madura en la fe, no nos arrodillamos ante los decretos de los hombres. Mire, la Biblia nos enseña algo muy hermoso cuando el rey Nabucodonosor obligó a un pueblo por un decreto a arrodillarse
ante un Dios pagano. Y dice la palabra que 3 jóvenes con una identidad madura resistieron. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el Espíritu Santo de Dios e incluso los libró de la muerte. Dios está buscando hombres y mujeres con una identidad madura en la fe, que no se contaminen con las cosas de este mundo. Y oiga esto, a estos hombres y mujeres Él levantará y serán baluarte para la iglesia frente a lo que viene, decretos, leyes hechas por hombres en contra de los principios bíblicos. Y estos serán como una voz de contrapeso, quienes con valentía alzarán sus voces predicando el evangelio de Cristo sin temor a nada. Mis amigos, no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros dándonos poder, fuerza, sabiduría y estrategias para pelear. Mire, se ha levantado una generación que impactará a las naciones, llevando un evangelio claro, puro y verdadero, sin sesgos humanos ni interpretaciones adulteradas, sino un evangelio revelado por el Espíritu Santo de Dios a sus vidas. Dios nos da la victoria, pero Dios necesita un pueblo que realmente decida confiar en Él, pues Él quiere formar hombres y mujeres de valor que le alaben. ¿Y sabe qué? Que estén dispuestos a exaltarlo en el lugar donde se encuentren o ante quien se encuentre sin temor alguno. Dios te bendiga. Esto es Construyendo Madurez.